Está. ¿Cuál de los dos más? No, es metodología. ¿Se ve ahí? Sí, se ve bien. ¿Empezamos? ¿Estamos todos? Aquí más no. Estamos nosotros dos en una sola pantalla. ¿Somos más de 5? Bueno, Bueno, lo tomamos como un 6. empezamos. Sí. Bueno, la clase que nos toca dar hoy es anafilaxia, broncoespasmo y laringoespasmo. Vamos a empezar con la clase y después vamos a presentar un caso clínico que tuvo Lautaro. Empezamos con anafilaxia. La definimos como una reacción de hipersensibilidad grave que se produce por liberación de mediadores químicos liberados por basófilos y mastocitos y puede ser o generalizada o sistémica y pone en riesgo la vida. Esto puede ser secundario a la administración de un fármaco o al contacto con una sustancia como por ejemplo el látex, que después ya vamos a ver. Hay dos tipos de reacciones, que es la reacción anafiláctica o alérgica también se llama, donde hay anticuerpos preformados y quien predomina es la inmunoglobulina E, y la reacción anafilactoide o no alérgica es la anafilaxia, que es derivada de cualquier otra causa que no sea inmunológica, y no hay anticuerpos preformados. En cuanto a la incidencia, es menor al 1,6%, en realidad el valor exacto se desconoce por la dificultad para identificar el mecanismo inmunológico de la reacción, y la mortalidad perioperatoria es del 3 al 10%, y la causa más frecuente es medicamentosa, y tiene mucho que ver con las drogas que hacemos nosotros, por eso es tan importante. Y la morbilidad, 2%, queda con daño neurológico significativo. En cuanto a la clínica, entre sí, las reacciones alérgica o no alérgica, o anafiláctica y anafilactoide, son indistinguibles. El diagnóstico diferencial se comprueba de laboratorio, que después más adelante vamos a ver cuáles son. ¿Cuándo ocurre más frecuentemente? Los primeros minutos después de la inducción, el 77,5%, el 16% ocurre en el transcurso de la anestesia y 6,5% hacia el final. Más frecuentemente ocurre durante la anestesia general, en el 91%, y en un 10% en la anestesia regional. Y la clasificación de Ringmesser, que va a ser los grados de anafilaxia, tenemos el grado 1, donde la clínica va a ser más que nada en la piel, con prurito, eritema, urticaria, puede aparecer angioedema. El grado 2, que tiene la clínica de la piel, más ya se suman síntomas abdominales, como por ejemplo náusea, respiratorio, rinorrea, ronquera, disnea, y los síntomas cardiovasculares, que son lo más frecuente que aparece, la taquicardia, aumenta más de 20 latidos por minuto, cambios en la presión arterial, más de 20, la sistólica aumenta más de 20 milímetros de mercurio, y pueden aparecer arritmias. Las grado 1 y grado 2 más frecuentemente lo producen las reacciones anafilactoides, más frecuentemente grado 1 y en menor porcentaje el 2. La 3 y la 4 ya son de las reacciones alérgicas, y además de los que nombramos anteriormente, de los signos de la piel, pues bueno, vómito, defecación, diarrea. Lo más importante, o lo que nosotros podemos ver, es el edema laringio, sí, broncoespasmo y cianosis. Y también a nivel cardiovascular puede haber un shock, es decir, colapso cardiovascular. Y ya el cuarto, lo más grave es que puede haber paro respiratorio y paro cardíaco. Entonces, como dijimos, lo producen más frecuentemente las reacciones anafilácticas o alérgicas. Lo más frecuente es el grado 3. Fíjense que es más que el grado 2. O sea. Bueno, en cuanto a la clínica, ¿qué vamos a ver? Broncoespasmo, y en la auscultación sibilancias vamos a ver edema de vía aérea en los labios, en la cara, en la lengua, exantema, prurito como nombramos, y náuseas y vómitos. En el monitor, ¿qué vamos a ver? De saturación, ausencia de pulso, si palpamos el pulso, una disminución del entadio de dióxido de carbono, y el colapso cardiovascular, que es la forma más frecuente de presentación, que la podemos ver con la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, como dijimos anteriormente. Dentro de los desencadenantes, habíamos dicho que los fármacos eran la causa más frecuente. En un 70% son los relajantes neuromusculares, es decir, la causa más frecuente, y pueden hacerlo a través de dos reacciones, que sea inmunológico, mediado por la IgE, que se relaciona con la estructura del amonio cuaternario como principal antígeno,
Y el tipo no inmunológico está relacionado con las bencilinisoquinoninas y es por estimulación no específica de los mastocitos, con la liberación de histamina. Dentro de las causas, lo más frecuente, el rocuronio, que no usamos, pero bueno, tenerlo en cuenta, porque por ahí en otros lugares que estemos va a haber. La succinicolina, que ahora la estamos usando un montón. El atracuria en tercer lugar, y bueno, después el becuronio, que también lo usamos, pero en menor medida lo desencadena. En cuanto al látex, es la segunda causa más frecuente. El 15% de las reacciones anafilácticas se producen en pacientes alérgicos al látex, y hay que tener en cuenta que la clínica por la alergia al látex puede tardar hasta 30 minutos en aparecer, porque la absorción de los alergenos, claro, la absorción cutánea va a ser más lenta. Y hay que tener en cuenta que estas cirugías de los pacientes que sabemos que son alérgicos al látex hay que hacerlas antes. O sea, tiene que ser la primera del día, con todo un protocolo que en realidad no lo puse, pero lo puedo mandar porque en un paper estaba perfecto detallado. Y en tercer lugar tenemos los antibióticos. Nosotros hacemos siempre profilaxis antibiótica y lo más frecuente son las penicilinas. Y en segundo lugar las cefalosporinas, que las usamos siempre, así que hay que tener en cuenta que pueden producir las reacciones anafilácticas. ¿Qué alternativas podemos usar? Clindamicina, que también lo usamos un montón, y banco. Siempre esto teniendo en cuenta, después lo vamos a ver, que en la visita preanestésica veamos que ya sepamos que es alérgico. Bueno, y otras causas pueden ser los expansores plasmáticos, como por ejemplo las gelatinas, los inductores, el propofol, el midazolam, el tiopental. Bueno, el propofol ya sabemos las alergias, por eso lo preguntamos. El tiopental por la liberación de histamina también puede ser, al igual que la morfina. El fentanilo también, la protamina, los AINES, anestésicos locales, y bueno, el sulpatente a tener en cuenta para algunas cirugías que se usa, y si se llegara a desencadenar, tenerlo como probable desencadenante. En cuanto al diagnóstico, la reacción anafiláctica alérgica involucra la activación tanto de los basófilos como de los mastocitos. Y la activación de los mastocitos durante una reacción de hipersensibilidad mediada por IgE libera proteasas, principalmente la triptasa, histamina y mediadores vasoactivos de neoformación. La no alérgica solamente va a activar a los basófilos y se produce por liberación no inmunológica de mediadores o se activa el complemento. Entonces, generalmente no hay participación de la inmunoglobulina E. Y no hay participación de la IgE y generalmente no está asociado a un aumento de la triptasa. Entonces, súper importante que cuando sospechemos una anafilaxia, saquemos una muestra de sangre y pidamos una triptasa que se empieza a aumentar los valores dentro de 1 o 4 horas del comienzo del cuadro, y esta nos va a dar el diagnóstico del mecanismo de la reacción, saber si es alérgica o no alérgica. Después se puede pedir la histamina, que comienza a aumentar dentro de la hora del comienzo del cuadro. Tiene las alzas que son muy fugaces, entonces puede ser que cuando saquemos la muestra todavía no esté aumentada, o si después la sacamos ya disminuyó, entonces no se usa. Y después las inmunoglobulinas específicas para los relajantes, el látex, los antibióticos, y nos va a dar cuál fue el diagnóstico del agente causal. Como decíamos hoy, para tener en cuenta en la evaluación preanestésica hay que buscar los factores de riesgo y cuando entra a quirófano intentar evitarlos. Entonces, preguntar a los pacientes si ya saben que son alérgicos a alguna de las drogas que vamos a usar, el diagnóstico, si ya tiene diagnóstico por ahí de alguna alergia por un alergista, si tiene antecedentes de anafilaxia dentro del quirófano, o si tiene antecedentes de colapsos cardiorrespiratorios en otras cirugías, alergia al látex, pacientes que tengan antecedentes de intolerancia a alimentos o que ya tengan, tiene mayor riesgo. Y pacientes que tengan mayor riesgo de presentar alergia al látex, como por ejemplo los que estamos constantemente profesionales de la salud en contacto con el mismo, trabajadores de la industria del látex, pacientes, bueno, también con alergia a algunas comidas, como por ejemplo palta, plátano, castaña, maní, nueces, avellanas, pacientes atópicos y que tengan antecedentes de rinitis, asma, eczema, tienen mayor susceptibilidad a tener alergia al látex. Yo acá voy a comentar una cosita que por ahí, si sabemos que el paciente tiene algún tipo de antecedente atópico o alguna otra alergia que sea específica, por ejemplo, te diga que es alérgico a la amoxicilina o al AINE, quizás en la estrategia anestésica tratar de usar la menor cantidad de
medicación histamino-liberadora, ¿no? Es algo bastante obvio, pero bueno, nada, no usar atracurio, no usar morfina. Bueno, en cuanto al tratamiento, las medidas generales, vamos a avisarle al cirujano y considerar en conjunto o ver si se puede abreviar la cirugía o cancelarla y pedir cama en terapia. ¿Por qué es importante la cama en terapia? No solo por el soporte respiratorio y hemodinámico, sino porque el cuadro se puede repetir en las horas siguientes. Entonces, para que tenga un control más estricto. Hay que poner al paciente en posición de Trendelenburg para favorecer la hemodinamia, iniciar el monitoreo invasivo según la necesidad del cuadro clínico, según qué grado de anafilaxia tenga, pedir ayuda, considerar un tratamiento inicial de primera línea y del secundario o de segunda línea, que ahora lo vamos a ver, y la adrenalina es la droga de primera elección en la anafilaxia. ¿Y por qué? Porque tiene un efecto alfa-adrenérgico, que es la vasoconstricción, va a revertir la vasodilatación periférica, mejora la hipotensión, el eritema, la urticaria y el angiodema. El efecto beta-adrenérgico, la broncodilatación, también aumenta el gasto cardíaco y la contractilidad e impide la liberación de mediadores de los mastocitos y basófilos, que son los desencadenantes del cuadro, o los responsables. Y también mejora el flujo sanguíneo coronario, porque aumenta la duración de la diástole con respecto a la sístole y es un efecto vasodilatador por el aumento de la contractilidad cardíaca. Y esto sería para contrarrestar los efectos vasoconstrictores de las arterias coronarias. Entonces, el tratamiento de primera línea va a ser, en primer lugar, discontinuar la administración del posible agente desencadenante. Tener en cuenta todos los que nombramos anteriormente. La adrenalina la diluimos 1 miligramo en 1 mililitro, o sea, la llevamos a 10 para que nos quede 1 miligramo en 1 mililitro y la titulamos de acuerdo a la gravedad de los síntomas. No, vienen 1 miligramo, sí, para que nos queden 100 gamas mililitros. 100 gamas mililitros, tenemos 1000. La dosis inicial vamos a hacer, si es de grado 1, que habíamos dicho que eran solo signos o síntomas de la piel, no se recomienda la administración. Ya de grado 2 se pueden utilizar de 5 a 20 gamas por vía endovenosa o 0,2 gamas kilo. Esto lo leí de distintos lugares y todos decían cosas diferentes. Elegí uno como para poner algo. Lo que sí decía es el grado 3, 100 a 500 gamas, eso mostraban siempre lo mismo, de 200 a 500 o 100 a 500. Y las dosis se pueden repetir cada 1 o 2 minutos de acuerdo a la necesidad. Y el grado 4 ya la reanimación es según a las normas ACLS, porque habíamos dicho que podía ser paro respiratorio o cardíaco. Asegurar la vía aérea con la oxigenación, sí o sí, lo importante es que sea con FIO al 100, con flujos altos para aumentar el delivery, y el soporte de la vía aérea con intubación y ventilación mecánica solo en los grados 3 y 4, se recomienda, y en pacientes que tengan edema progresivo de la vía aérea superior o inestabilidad hemodinámica. Y la reanimación con fluidos, ponemos 2 accesos venosos de grueso calibre y administramos cristaloides en los primeros 5 a 10 minutos. Decía que tenía que ser bastante agresiva la reanimación con fluidos, al comienzo. Y el tratamiento de segunda línea, una vez que superamos el cuadro urgente dentro del quirófano, serían los glucocorticoides y los antihistamínicos, porque van a tener un comienzo de acción más tardío. Entonces, se puede utilizar hidrocortisona, 200 miligramos endovenosos en bolo o unos 5 miligramos kilo, y difenidramina 0,5 a 1 miligramo kilo. También se pueden utilizar broncodilatadores en el caso de que haya un broncoespasmo que sea refractario a la adrenalina, y va a ser según la severidad del cuadro. En primera instancia, 2 fases de salbutamol. En segunda instancia se pueden hacer bolos de salbutamol de 100 a 200 gamas y en tercera instancia la infusión de salbutamol directamente. Bueno, sigo. ¿Alguna pregunta de anafilaxia? Sí, ¿la va a responder Lautaro? Bueno, seguimos con broncoespasmo. Estamos solos hablando ya, que se cortó hace 2 horas. En cuanto al broncoespasmo, lo vamos a definir como constricción anómala de los bronquios, que va a resultar en una obstrucción aguda de las vías respiratorias. Tiene 2 formas de presentación que pueden ser aisladas y se va a dar por una hiperreactividad de la vía aérea, o puede estar asociado a reacciones alérgicas severas como la anafilaxia. ¿Cuándo ocurre más frecuentemente? En la inducción. ¿Y a qué se puede deber? Que ya después lo vamos a repetir también. Al plano anestésico superficial, al estímulo de la mucosa, cuando estamos intubando con la pala de laringo o con el tubo mal colocado o en el esófago.
También puede ser frecuente en el mantenimiento de la anestesia debido a la anafilaxia, a problemas con el ventilador, con el tubo, aspiración de contenido gástrico, a un edema pulmonar, neumotórax, o puede ser inducido por drogas o causas desconocidas. Menos frecuentemente en el posoperatorio se puede dar cuando empieza a desaparecer el efecto de las drogas anestésicas que nosotras utilizamos, lo que hace que disminuya la protección neurovegetativa y aparece el dolor y puede desencadenar el broncoespasmo. Dentro de la incidencia, en los adultos es menor al 0,2%, era lo que decían casi todos los papers, pero uno decía 0,2 a 2, por eso amplié el rango, pero es muchísimo más frecuente en los niños. Y no hay diferencia significativa entre qué tipo de anestesia hacemos, si es general o regional. Después vamos a ver más adelante que, creo que está acá, que es mucho más frecuente en cirugías de otorrino y maxilofacial. En cuanto a la fisiopatología, el principal mecanismo es el neuronal. El sistema nervioso parasimpático predomina en el tono del músculo liso bronquial y ante un estímulo que irrite la vía aérea se desencadena un reflejo vagal que va a producir broncoconstricción cuando la acetilcolina se une a los receptores M3 del músculo liso bronquial y de las glándulas bronquiales, produciendo contracción de los mismos y secreción mucosa. El mecanismo humoral se da por la activación de los mastocitos que van a liberar mediadores inflamatorios, principalmente histamina, y van a producir también broncoconstricción y edema de la vía aérea por aumento de extravasación microvascular. Habíamos dicho, en qué momentos puede aparecer, en qué circunstancias, con ansiedad, con fármacos que usamos nosotros por estímulo de la acetilcolina o liberadores de histamina, que nombramos anteriormente, por irritación de la vía aérea, inhalación de aire fríos o por la intubación, reflejos vagales o predominio del tono parasimpático. Entonces, los factores de riesgo pueden ser relacionados con la anestesia, como dijimos ya, como 3 veces lo dije, cuando se estimula la vía aérea con un plano anestésico superficial, por estímulo de la mucosa o mala posición del tubo, reacciones alérgicas medicamentosas, los relajantes neuromusculares, también pueden ser los antibióticos o los opioides, o que sea un operador inexperto. Relacionados con el paciente va a tener que ver con la hiperreactividad de la vía aérea. Pacientes tabaquistas o que están expuestos al humo del tabaco, por eso los niños también puede ser que si son fumadores pasivos en la casa sea un factor de riesgo. La atopía, infecciones de la vía aérea superiores al momento de la cirugía, asma y EPOC que no tengan un tratamiento adecuado. En los artículos decía que si tienen un tratamiento adecuado del asma y el EPOC, el riesgo no aumenta, como si no lo tienen. Esofagitis y, bueno, relacionados con la cirugía, como dije recién, es más frecuente en cirugías de otorrino y maxilofaciales, sobre todo en cirugías de adenoides y de amígdalas. A mí se me ocurre algo que puede llegar a pasar con la aparición de broncoespasmo, que es cuando por ahí en un paciente que sabemos conocido asmático, o bueno, en un paciente normal también, cuando pensamos que por ahí el tubo está un poco metido, que es ni bien empezando la cirugía, y lo retiramos y por ahí ya está medio fuera de plano porque no queremos que se nos hipotense demasiado, quizás movilizar el tubo puede llegar a irritar la vía aérea y generar un broncoespasmo. Así que nada, tener cuidado con el plano y los movimientos de la posición del tubo. Bueno, en cuanto al diagnóstico respiratorio, el paciente puede tener tos, disnea, sibilancias que van a predominar en la expiración, va a desaturar, va a haber hipoxemia e hipercapnia, y a nivel cardiovascular vamos a ver hipotensión y taquicardia que suelen aparecer antes que la clínica respiratoria. En cuanto a la piel, puede haber rash, prurito, edema, sobre todo si se asocia a alergia o anafilaxia. En el ventilador vamos a ver que aumenta la presión pico y disminuye el volumen que va a meter. En la capnografía vamos a ver un aumento del end-tidal y prolongación de la fase expiratoria, y es lo que vemos como la clásica aleta de tiburón. En los diagnósticos diferenciales, siempre que vemos todo esto en la clínica, vamos a pensar que además del broncoespasmo, que el tubo puede estar en una mala posición o que esté ocluido el circuito respiratorio, que a veces nos pasa eso, así que es importante descartarlo. Un laringoespasmo, pero también se asocia con una disminución del murmullo vesicular y va a haber dificultad en la ventilación. Hiperreactividad bronquial, como dijimos, pacientes con EPOC y asma que estén mal controlados, que tenga un plano anestésico inadecuado,
ya dijimos, la manipulación de la vía aérea y también la estimulación quirúrgica, que puede ser dilatación cervical, anal o manipulación del peritoneo bajo una anestesia leve, pueden aumentar el riesgo de broncoespasmo. Y los fármacos inhalatorios como el isoflurano y el deflurano, si se introducen rápidamente pueden desencadenarlo por la irritación que producen en la vía aérea. Y las drogas endovenosas, beta bloqueantes, AINES, nastigmina y las drogas liberadoras de histamina, como ya las conocemos, también lo pueden desencadenar. En cuanto al tratamiento, en primer lugar lo que hay que hacer cuando lo sospechamos es oxígeno o FIO al 100%, pasarlo manual, se lo puede ventilar manual, y otra vez lo mismo que decíamos hoy en la anafilaxia, hablamos con el cirujano a ver si se puede abreviar la cirugía o cancelarla, terminarla cuanto antes, y considerar que tenga una alergia o una anafilaxia, y en ese caso suspender las drogas que estemos haciendo. Si también los productos, los derivados, los hemoderivados o los coloides, como dijimos hoy, también pueden desencadenarlo, o sea que también cerramos todo eso. Y tenemos en cuenta que este paciente va a ser un paciente que va a ser difícil de ventilar porque tiene broncoconstricción y va a estar desaturando. Entonces siempre pedimos ayuda y tenemos que, en lo que podemos hacer nosotros, prevenir la hipoxia y revertir la broncoconstricción. ¿Cómo lo podemos hacer? Profundizando el plano anestésico con los inhalatorios, tener en cuenta de no usar los que nombramos anteriormente, el isoflurano y el deflurano, y también se puede utilizar el propofol, que nos va a servir para inhibir los reflejos. Vale. Si la ventilación a través del tubo es difícil o imposible, chequeamos la posición del tubo y descartamos que esté mal colocado o que esté obstruido. Y si es necesario, bueno, dice que si está bloqueado el circuito, que usemos la bolsa. Si el paciente está extubado, tenemos que descartar laringoespasmo, que es súper importante, y considerar que se haya aspirado. Y después la terapia de qué drogas podemos hacer, es el cuadro este que ahora lo vamos a ver, y después el manejo secundario, como estábamos diciendo, optimizar la ventilación mecánica, reconsiderar alergia y anafilaxia. Si no mejora, considerar que puede tener un edema pulmonar, un neumotórax, esto es lo que decíamos del neumotórax a tensión hoy, un neumotórax a tensión, un émbolo pulmonar o un cuerpo extraño. Considerar lo mismo que decíamos hoy, abandonar o abortar la cirugía. Se puede pedir una radiografía de tórax para diagnóstico diferencial y considerar transferirlo a terapia emergente, donde consigamos un lugar de cuidados críticos. El tratamiento con drogas de primera línea es el salbutamol, 6 a 8 puffs, que se pueden repetir cuantas veces sea necesario. Lo podemos hacer directamente a través del tubo o con un adaptador. Se puede hacer también nebulizado o endovenoso. Nebulizado 5 miligramos, que también se pueden repetir cuantas veces sea necesario, y endovenoso 250 gamas lento, y después 5 gamas por minuto hasta 20 gamas por minuto. Y después las drogas de segunda línea, tenemos el ipratropio, que es un antagonista de la acetilcolina. Se puede utilizar sulfato de magnesio, hidrocortisona, que como dijimos hoy también va a tener un comienzo de acción más lento, ketamina como broncodilatador, y ya si no responde a ninguno de todos los otros, se puede utilizar adrenalina, nebulizada o endovenosa. Entonces acá yo en la siguiente diapositiva puse como un resumencito de lo otro. Excluimos causas mecánicas de sibilancias, que el tubo esté obstruido, que no esté mal la posición del tubo, que tenga un neumotórax. Profundizamos la anestesia con inhalatorios o con propofol. Detenemos el estímulo quirúrgico y nebulizar con agonistas beta 2 o los PAF y anticolinérgicos. ¿Qué objetivos respiratorios vamos a tener? Vamos a poner un BT y una frecuencia respiratoria bajos para favorecer el tiempo expiratorio, que era el principal problema que va a tener,
y el objetivo va a ser minimizar el atrapamiento aéreo y las consecuencias hemodinámicas. Y también el barotrauma. Habíamos dicho que tenía aumentada la pico. La ventilación minuto de 100 mililitros kilo y la plató, el objetivo es que sea menor a 25 para prevenir la hiperinsuflación dinámica severa. Si te llama la atención lo de 100, Sí, también. No, porque es por minuto. Ah. Entonces, en un minuto. Bien. Bueno, se puede haber una hipercapnia permisiva, decía la PSO2 hasta 90 milímetros de mercurio, siempre y cuando estemos con una oxigenación adecuada. ¿Cuál va a ser la principal contraindicación de una hipercapnia permisiva? Que tenga una enfermedad intracraneal. Y el manejo secundario, como dijimos hoy, lo mismo que la anafilaxia, es con corticoides y antihistamínicos que van a ayudar a revertir el cuadro, pero van a tener un comienzo de acción más tardío. Yo creo que lo importante acá del broncoespasmo es asegurar una buena expiración para que no se nos sobrevenga también un colapso cardiovascular por aumento de presión endotorácica y establecer los diagnósticos diferenciales, ¿no? Ver realmente por qué, si es que el tubo está progresado o no, ocultar, que es importante, por eso es importante tener un esteto a mano para ver si no está haciendo un neumotórax a tensión y con eso también que nos va a dar aumento de la pico, el neumotórax a tensión, inestabilidad cardiovascular y desaturación. Muy parecido a lo que nos puede dar un broncoespasmo que retenga volumen en el pulmón. Pero cuando lo ocultemos no se va a escuchar nada. Claro, no se va, ahí está la diferencia. Y en la radiografía también. Pero bueno, el quirófano se complica un poco, lo tiene que sacar. Sí, pero perfecto. Bueno, y eso. No sé si mucho más. Dejar la arena para el final. Y no sé si mucho más. No sé si alguno quiere agregar algo a los chicos, a lo que haya pasado. Yo hice una raqui en un paciente, una sedación, paciente asmático, y me decía que le faltaba el aire, lo escucho, tenía una sibilancia del lado izquierdo, y le hice salbutamol para que... Y el flaco se empezó a sentir mejor y desaparecieron las sibilancias. Esto me pasó la semana pasada, como para poner un caso. Pero no sé si quieren comentar algo, si no seguimos. Para hacer tipo resumen de lo que acaba de decir Lautaro, en anafilaxia ocurre más frecuentemente durante la general, tiene lógica por las drogas que usamos, principalmente los relajantes, y broncoespasmo igual incidencia o parecida en anestesia general y raqui, o sea que el paciente está despierto y también puede hacer un broncoespasmo. Bueno, el laringoespasmo se define como un cierre reflejo de las cuerdas vocales verdaderas o también puede estar acompañado por el cierre de las cuerdas falsas debido a la estimulación de la musculatura intrínseca. El cierre se mantiene más allá del estímulo que lo desencadenó y también se puede presentar de forma recurrente y puede llevar a hipoxia, hipercapnia, edema pulmonar, aspiración gástrica, paro y muerte. Es un reflejo que es protector para prevenir la entrada de algún material extraño al árbol traqueobronquial y el 40% de las obstrucciones en la vía aérea son secundarias al laringoespasmo, por eso hay que tenerlo presente. Y recordar que en anestesia el 43% de las complicaciones son de origen respiratorio. En cuanto a la epidemiología, es un total de 8,7 por 1000 la incidencia, es decir, menor al 1%, y es más frecuentemente también en la infancia. Más frecuentemente de recién nacido a los 3 meses y en segundo lugar hasta los 9 años. Y también se asocia mucho a la cirugía de adenoides. Entonces, en la población pediátrica es considerada la cirugía de mayor riesgo. En cuanto a la fisiopatología, los reflejos de la vía aérea, que como ya conocemos, apnea, tos, el reflejo expiratorio, el reflejo de presión negativa o cierre laringio, dependen del sitio que es estimulado y pueden ser modificados por distintos factores, que pueden ser el sueño, la anestesia o alteraciones del impulso ventilatorio. La laringe tiene mecanorreceptores, presores de flujo y de conducción, que son estimulados por los músculos de la vía aérea superior y su actividad aumenta en los casos de obstrucción de la vía aérea. ¿Cuál sería el mecanismo del laringoespasmo? Se desconoce, pero se cree que es debido al cierre de las cuerdas vocales verdaderas solamente o acompañado por las cuerdas vocales falsas también. ¿Por quién va a estar mediado? Por el nervio laringio superior y, como dijimos hoy, puede persistir aún cuando cesa el estímulo. Entonces, repasito breve, la inervación de la laringe, la sensibilidad de la región supraglótica va a estar dada por el nervio laringio superior y la inervación por debajo de las cuerdas vocales va a ser por el nervio laringio inferior o recurrente.
Y la respuesta motora se va a dar por 3 músculos laringeos, que son el cricoaritenoides lateral, el tiroaritenoides, que son los abductores de la glotis, y el cricoaritenoides, que es el tensor de las cuerdas vocales. Todos estos van a estar inervados por el laringio inferior recurrente, que es rama del laringio superior. Entonces, las cuerdas vocales verdaderas van a funcionar como válvulas unidireccionales, ofreciendo poca resistencia a las presiones ejercidas desde el interior del tórax a la vía aérea. Esto es importante teniendo en cuenta que si aumenta la resistencia, cambia el mecanismo de las válvulas. Entonces, Fink va a proponer 2 fases que son la obturación de las cuerdas verdaderas y de válvula, que sería supraglóticas, que va a ser realizado por las cuerdas vocales falsas y el tejido supraglótico, que lo que van a hacer es crear un cambio a nivel de las presiones intra y extralaringeas, aumentando el gradiente de presión en inspiración y produciendo una situación que hace que la ventilación sea imposible, afectando la válvula unidireccional que nombrábamos anteriormente. Es entonces importante diferenciar 2 mecanismos que son el estridor o el laringoespasmo. En el estridor se produce un cierre intermitente al flujo, es decir, que el laringoespasmo puede ser parcial, y el laringoespasmo verdadero, que sería obstrucción completa del flujo y va a ser total. Entonces, se pueden diferenciar desde el punto de vista clínico como el laringoespasmo parcial, dijimos que tiene algún grado de pasaje de aire, es difícil de distinguir de otras causas de obstrucción de la vía aérea superior y suele ocurrir en respuesta a la estimulación sensitiva somática como aspiración o una vía aérea en planos superficiales de anestesia y cuando se está recuperando. Y puede evolucionar a un laringoespasmo total o completo. Y el completo no permite ninguna entrada de aire y puede tener consecuencias fatales, como dijimos en la definición, y generalmente ocurre en respuesta a estimulación sensitiva visceral y como respuesta exagerada a la estimulación del nervio laríngeo superior. Entonces, ¿cuándo se va a producir? En expiración va a haber hipocapnia y la PO2 mayor a 50 milímetros de mercurio, y cuando revierte, cuando la PO2 es menor a 50 milímetros de mercurio, hablamos de una hipoxemia severa y en caso de hipercapnia. ¿Querés decir vos eso que habías dicho hoy? No, yo esto no sé si alguno de los chicos que ya hizo pediatría lo sabe mejor, pero sería una manera como que el laringoespasmo cede ante la hipoxia, es como si fuera un reflejo central que hace que las cuerdas vocales se abran cuando el paciente satura bastante. No es lo ideal, pero muchas veces lo que he escuchado que hablan de los chicos pediátricos, que cuando te hace un laringoespasmo empieza a saturar y ahí abre las cuerdas vocales cuando satura. No sé si alguien lo quiere comentar mejor, o pasa o no pasa. No sé. Bueno, No, les respondería, pero no tengo experiencia en pediátricos, chicos. Les juro que se escucha. joya. Yo te aportaría algo, Laucha, también, pero no tengo ni idea. Sí, No, siempre no sé. dicen que cuando el paciente antes de saturar 0 abre las cuerdas, pero no Claro, sé. eso es lo que tengo entendido. Tal cual. Listo. El Bueno, tema sigamos. Como un paro, no sé, hablo así como un paro por hipoxia antes de abrir las cuerdas, digamos. O sea, como que es una regla lineal, tipo menos de 50 abre No las sé. cuerdas. No me confiaría. No lo encontramos bien. Sí, eso tendríamos que profundizar en ese tema, porque teníamos la misma duda. No, algo que se produce en el laringoespasmo, que creo que aparece nombrado más adelante, y ya lo nombró un poco Martí, es el edema agudo de pulmón, que como queda cerrada la glotis, se produce una presión negativa exagerada, el paciente que está despierto y trata de ventilar, no puede, usa todos los músculos para tratar de inspirar, entonces genera una presión negativa exagerada que se transmite al alvéolo, y en base a eso se produce la extravasación de líquidos, que está más adelante, creo. Sí, después lo volvemos. Pero bueno, nada, eso también que es como bastante importante, el edema agudo pulmón relacionado al laringoespasmo, que se puede dar en el laringoespasmo, pero también se puede dar cuando el paciente muerde el tubo, no permite la entrada de aire y genera también se está despertando y genera esa presión negativa exagerada. Por eso en esos momentos lo que hay que hacer, y es uno de los principales mecanismos desencadenantes del laringoespasmo, es profundizar el plano, ¿sí? Si tenemos un paciente que está mordiendo el tubo, lo ideal es profundizar el plano y despertarlo más tranquilo, o si tenemos un paciente que está en laringoespasmo, profundizar el plano también.
Bien, bueno, en cuanto a los factores desencadenantes, lo mismo que decíamos hoy, van a depender de la anestesia del paciente y de la cirugía. En cuanto a la anestesia, un plano anestésico insuficiente, como decía Lautaro recién, y como dijimos hoy no me sale la palabra, como es, bueno, en la incidencia, no me sale la palabra, en la inducción y en la extubación es lo más frecuente. Puede haber secreciones como mocos o vómitos, sangre en la laringe, que van a actuar como irritantes. Los inhalatorios, el deflurano y también el isoflurano, que no está escrito, el tiopental, la laringoscopía con el paciente despierto, sedado o que no tenga un buen plano o sin relajantes. La misma intubación, la colocación de una sonda nasogástrica, cuando le movemos la cabeza y el paciente no está en plano, o recién le hicimos el bolo de propofol y le movemos la cabeza. Claro, no le hice más. Colocación de una máscara laringia también con un plano inadecuado, múltiples intentos de laringoscopía o que el operador sea inexperto. Todo lo que básicamente nos pasa a nosotros cuando estamos, sí, y ahora también, pero bueno. En cuanto al paciente, la edad, dijimos que cuanto más pequeño sea el niño, la incidencia es mayor. Dijimos que de recién nacido a 3 meses es la mayor incidencia. Infección de las vías aéreas superiores en el momento de la cirugía, hiperreactividad de la vía aérea, asma, SAOS, obesidad, enfermedad por reflujo gastroesofágico que tenga vía aérea dificultosa. Y en cuanto a la cirugía, procedimientos que sean de la vía aérea superior, amigdalectomías y adenoamigdalectomías, son casi el 30% de las causas. La broncoscopía, una veda, las apendicectomías por la manipulación del peritoneo, hipospadias. Esto también me llamó la atención, las cirugías urológicas inferiores, como las citoscopías que hacemos, requieren un plano anestésico profundo porque la manipulación de la uretra puede precipitar un laringoespasmo por el reflejo de Breuer-Lockhart. Bueno, las cirugías de tiroides por la manipulación del nervio laringio superior y las paratiroidectomías por lo mismo. Siguiendo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ya falta poco, no desesperen. Va a haber obstrucción parcial, o sea, si hay obstrucción parcial, todavía puede haber sonidos audibles en la ocultación. También se puede ocultar con el paciente, si está respirando solo, se puede escuchar no sé si la palabra es estridor, pero el estridor. Puede tener el sonido inspiratorio audible a distancia y, como acabo de decir, y se puede ocultar, que sería lo ideal. Si el paciente intenta respirar con la glotis cerrada, va a haber tironeamiento traqueal. Y puede tener movimientos paradójicos ventilatorios que dijimos que por la presión intrapleural que se produce, que es negativa, cuando el paciente está despierto, puede llevar al edema pulmonar, ya que la presión negativa que ejerce durante la inspiración frente a la glotis cerrada promueve la transudación del fluido al alveolo, favoreciendo la aparición del edema. Pensé que ibas a decir algo. Puede haber, si ya la obstrucción es total, ausencia de ruidos ventilatorios. Otra vez lo mismo, el edema, que puede ser edema pulmonar no cardiogénico o por presión negativa. ¿Y cómo lo vamos a ver? Tos con expectoración rosada, estertores crepitantes bivasales. En la radiografía de tórax, la imagen alveolo intersticial difusa es el hallazgo más frecuente, pero el ecocardio va a ser normal, porque causa. Va a ser un trasudado que no sea cardiogénico, no sé si hay muchos, pero es uno de los pocos. Y el efecto adverso más frecuente es el edema agudo de pulmón por hipoxemia severa del laringoespasmo, ¿no? Va a disminuir la saturación, puede aparecer bradicardia, no siempre. En la capnografía vamos a ver onda plana y ausencia de movimiento de la bolsa de reinhalación. ¿Cómo lo confirmamos? Con la laringoscopía directa. Lo que pasa es que no siempre lo hacemos. Claro. ¿Qué diagnósticos diferenciales tenemos? El CRUB post-extubación o laringotraqueobronquitis, que produce retracción torácica, disfonía, tos y distintos grados de obstrucción respiratoria, y el tratamiento es distinto que el laringoespasmo. Lo que se usa es oxígeno humidificado, corticoides y adrenalina. Y también puede ser una insuficiencia respiratoria aguda, que la vamos a ver como broncoespasmo, laringitis, laringotraqueitis, y en niños especialmente epiglotitis y presencia de cuerpo extraño.
muy frecuente. Y el tratamiento es particular y diferente en cada uno de los casos. Entonces, el tratamiento, cuando hay una obstrucción incompleta de la vía aérea, detenemos el estímulo quirúrgico, removemos material de la laringe, que pueda estar desencadenándolo, ya dijimos, pueden ser secreciones, el tubo, la sonda nasogástrica. Profundizamos la anestesia, como dijo Lau, o la sedación profunda, el propofol, que va a deprimir el reflejo laringio, y vamos a ventilar con presión positiva, con oxígeno al 100% y máscara, para revertir lo que decía Lautaro de la presión negativa que va a tener el paciente ante el esfuerzo respiratorio por el cierre de la glotis. Y si tiene obstrucción completa de la vía aérea, vamos a subluxar la articulación temporomandibular con el objetivo de alargar el músculo tiroideo y liberar el sector supraglótico, y lo que se hace es la maniobra de Schmarch-Haber, con desplazamiento del geniogloso, y entonces el objetivo sería sacar la lengua que no siga obstruyendo la vía aérea. Bueno, nada más eso. Propofol, 1 o 2 miligramos kilo, siempre y cuando el paciente esté hemodinámicamente estable, porque por ahí con el propofol seguimos profundizando el cuadro, entonces evaluamos que no tenga bradicardia, cianosis, y si no mejora, relajantes, succinicolina, 0,1 miligramos kilo, es el gol estándar, porque en esa dosis preserva la ventilación y rompe el laringoespasmo. El gol estándar, eso es lo que leí, yo no sé si se usa siempre en realidad. No sé eso. Yo lo que quería comentar es que siempre que vayamos a subluxar la articulación temporomandibular o ejercer alguna maniobra dolorosa o brusca en la vía aérea, en el contexto de un laringoespasmo, o que sospechemos un laringoespasmo, profundicemos el plano previo, porque eso puede desencadenar, o si era parcial que se haga total, o que empeore, ¿sí? Nada, eso, como que profundizar el plano y después subluxar. Bueno, también se puede usar lidocaína. En algunos lugares decía que sí, en otros que era controversial, 2 miligramos kilo para disminuir la reactividad de la vía aérea y considerar la intubación orotraqueal. Y si no se puede intubar, cricotirotomía o traqueostomía y plan de reanimación cardiopulmonar. Lo importante es que no siempre hay que intubar, o sea, considerarlo, además que por ahí no se puede. Bueno, y lo último era este cuadrito que vi, que era la clasificación. El grado 1 es el más común, menos riesgoso, no requiere tratamiento, es una reacción de protección normal. El 2, ya los músculos van a entrar en tensión y van a bloquear la visión de las cuerdas vocales, ya es una reacción de protección más intensa y duradera, y cede con la subluxación mandibular. El grado 3, ya todos los músculos de laringe y faringe están en tensión y requiere traccionar la laringe hasta la epiglotis y en muchos casos la reintubación o intubación. Y en 4 ya la epiglotis está atrapada en la porción superior de la laringe y requiere el uso de relajantes para su resolución. Esto es todo de la clase. No sé si hay alguno de los jefes ahí. Si no. Hola.